Bueno, qué linda buenas tardes a todos, niños, grandes, amigos, a los que conocen la fundación, a los que por primera vez lo hacen. Qué lindo un cuento a través de literatura infantil y la presentación de este libro que bueno, está ya, algunos ya lo adquirieron y los que no, al difundirlo ya está en la sociedad uruguaya y fernandina, que se llama Catú y los secretos de la yerba mate. Y bueno, y para que haya nacido este libro así, pasó tiempo de preparación, pasó como 1 año y medio, después nos van a contar los autores que vamos a presentar, que tenemos acá, después en la tapa van a leer que está Renato Silva, que lo conocemos por Reno, Elena Castiñeira, y allá está, que me es difícil, Margeni Barrias, ¿verdad? ¿Está bien dicho? Bueno, buenísimo. Ellos son los autores, ¿sí?, de este libro precioso, que nació, bueno, de un fondo concursable del MEC como producto, pero a su vez nació de un trabajo importante que lidera Elena desde la Facultad de Agronomía y el CURE, acá en Maldonado, desde un trabajo científico, ¿no? Que acá tenemos justo el origen, que es la yerba mate, acá tenemos un poquito de yerba después para ver, por ahí estamos todos tomando mate. Entonces, a raíz de esa preocupación de que es algo que nos acompaña desde siempre como una tradición muy fuerte, que no es solo Uruguay, ¿no? Porque si vamos para atrás en la historia, que no existía los países, ¿no? Todo lo que es la región rioplatense y más, para arriba, ¿no? Lo que es el virreinato quizás, del Río de la Plata, nos atraviesa, y también Brasil, ni que hablar. Y entonces, bueno, Elena y su equipo se preguntaron, ¿no? Si Uruguay es el principal consumidor, ¿por qué no existen programas? Está bien, de cosecha sustentable o prácticas de cultivo, ¿no?, dentro de nuestro país, o de manera más masiva, ¿no? Sabemos de repente que hay en algunos lugares como La Quebrada y demás, después Elena nos va a contar. Y bueno, pero ¿por qué no tenemos eso de cosecharlo o tenerlo de una manera mucho más fluida? Y bueno, y esto implica saber, o sea, incidir, y por eso surge también este libro, conocer más sobre la yerba mate, ¿no? Conocer más desde las generaciones más jóvenes, ¿no? Donde empezamos a traspasar lo que son las referencias culturales, las científicas, y ahí tenemos algo de lo que es la transposición didáctica, ¿no? Todo un conocimiento científico que nace de la academia, de la investigación, cómo eso lo vamos transformando en palabras en un cuento, ¿no? Que van a ver, conjuga datos científicos en una narración, y con este personaje, que ¿cómo se llamaba? A ver, los que están por ahí, los niños, no vale soplar. ¿Cómo se llama el personaje de este cuento? Catú. Catú, ¿sí? Hoy lo van a conocer. Catú vive con su familia, ¿sí? Y bueno, está de mañana un día, ¿no? Yo no voy a spoilear nada, pero sí voy a contar algunas cositas que pasan en este libro. Y bueno, Catú está con su familia, con sus padres, y está dibujando. Levante la mano a quien le gusta dibujar. Y bueno, estaba dibujando y no se podía concentrar, un día de domingo, eso que no tenemos nada para hacer, y escucha ruidos de la cocina, eran sus padres preparando el mate, y ya empieza el libro como a dar guiñadas, ¿no?, de esa preparación, de ese ritual, ¿no?, que todos lo hacemos más que con otras cosas uruguayas, ¿no?, que la yerba, que le hinchamos, que no, que todo, que el que se inicia en esto, ¿no?, porque cada uno se inició de edades diferentes, Catú es joven. Yo me acuerdo que empecé a tomar de chica, pero después lo dejé y retomé más tarde, pero uno empieza con eso, ¿no? De todo un montón de ceremonias que tiene que ver hasta con el mate frío, el mate con qué le ponemos adentro, todo parece un simbolismo también, ¿no? Que va para atrás y es interesante desde el punto de vista de la tradición. Bien, entonces, bueno, y Catú empieza a ver, le dan para probar, y no le gusta el mate. Me parece amargo, ¿no? Alguna vez, no sé si han probado los chiquitos. Sí. ¿Y cómo te resultó? Amargo. Muy amargo. A veces le agregamos un poquito de azúcar, hacemos algo de miel o algo para que quede más rico. O rico, bueno, de los gustos de los niños. Y le resultó tan amargo que, bueno, se quedó pensando y preguntando qué pasaba con todo esto del mate, dónde venía, por qué no, cómo llega, porque lo que los niños se preguntan, a veces van al supermercado y encuentran todo pronto, la leche, el pan y todo, y es lindo preguntarse el origen de las cosas, ¿no? ¿Cómo llegó la leche ahí? ¿Cómo se hizo la manteca? ¿No? Porque vamos al almacén y la vida de urbana nos lleva a ver todo elaborado. Y atrás hay todo un mundo que pertenece al reino animal, pertenece al reino vegetal, etcétera, que hay personas que
que están detrás de todo ese procesamiento. Entonces, Catu se empezó a preguntar y estaba preguntándose, y esas preguntas, así como los investigadores, hacen que se promueva el conocimiento y aprender más, ¿no? Es tener una pregunta, ¿cómo es? ¿Qué es? Y se encontró un amigo, después cuando leen el libro me van a contar quién es. Se encuentra un amigo que lo invita a explorar, y a través de esa amistad, ese amigo, les voy a dar una pista, es del reino animal, lo va llevando por distintos lugares y le va contando distintas cosas de la yerba mate, y después, bueno, vuelve con todo ese conocimiento y vuelve con ganas de experimentarlo. Y bueno, ustedes también, cuando empiecen a pasar las páginas y a leer, algunos con la ayuda de papá y mamá o algún adulto, o solos, van a descubrir pequeñas cositas, ¿no? Alrededor de esto que bueno, está todo el tiempo presente en las casas de todos. Entonces, me pareció muy lindo esto que es conjugar. No hay tanto material, pero a veces tenemos libros muy didácticos, muy expositivos, pero no de lo literario, conjugar lo que es lo didáctico, el contarle, pero no con el didactismo, bueno, sentate que te cuento y te voy a explicar, no. Esto es a través de algo, una historia, y lo cual lo hace muy valedero de la literatura infantil. Hay una historia, hay un argumento, hay un personaje principal, están otros personajes que lo acompañan, ¿no? Está en cierto lugar de Uruguay, hay referencias para la historia, que también está bueno. O sea que hay puntos que también se puede ir ahondando, y también plantearnos otras preguntas, quizás en donde están los indígenas se pregunten, bueno, pero ¿por qué eso? Y uno lleva a seguir indagando más en la historia y en las tradiciones que son súper... que tienen un montón de años, ¿sí? Algunas son de ahora y otras van para allá. Entonces hay puntas que podemos tirar y dar con otro conocimiento también. Y bueno, ahí hay humor también, hay situaciones que están buenas, ¿no? Que bueno, se van apartando de lo que era la literatura infantil de antes, que era, bueno, enseñar mucho y todo muy serio. ¿Y por qué? Si todo esto es serio, pero lo podemos hacer de una manera amena y reírnos y pasar bien también, o sea que está bueno. Desde ese punto de vista me parece que es interesante la creación, ¿no? Que ahora nos van a contar un poquito cómo fue, porque vamos a encontrar que tenemos ilustraciones y textos de Reno, tenemos ilustraciones científicas y nos van a contar qué es la diferencia. Entonces ahí tenemos de las cosas. ¿Y dónde está todo el aporte de Elena, ¿no? En el sentido, bueno, esto es lo que es, esto es lo que estamos descubriendo, o esto queremos que esté en el libro, porque es una decisión. Me imagino, no todo está en el libro, pero ¿por qué hay ciertas cosas que aparecen? Entonces ahí el trabajo en equipo de decidir qué, ¿no? Entonces me parece que después ahora, cuando ellos van a seguir ahora y trajeron, nos van a compartir esta presentación, van a contar un poquito cómo es que se hizo, ¿no? Cómo se pensó. Y bueno, me parece que nada, felicitarlos, y ahora les voy a dejar, así no hacemos tanta cháchara, porque tienen una sorpresita para los chicos, así que va a estar bueno, así que hay que esperar, como están haciendo ahora, una escucha muy atenta, y bueno, y que nos cuenten esto un poquito, que aporta, creo, a lo que es el conocimiento previo de esto que colabora en la comprensión lectora de todo lo que después podemos encontrarnos, ¿no? Así que bueno, gracias por permitirme. Bueno. Bueno, muchas gracias, Johanna, por presentarnos. Muchas gracias a todos ustedes que han venido, los niños, los adultos, las familias. Y bueno, yo veo que a ustedes les gusta mucho el mate porque ha venido un montón de gente, ¿no? Está llena la casa, así que notan también que yo hablo de una manera distinta. Yo soy uruguayo, no, yo soy brasileño, pero ya casi naturalizado. Pero vivo acá hace 4 años y soy de São Paulo, Brasil. Y acá conocí gente hermosa que estudia el mate, ¿no? Y nos juntamos, yo que soy ilustrador, Renato Silva, Elena, que es investigador del CURE, es docente también de la Facultad de Agronomía, y Marcheni, que es también docente en CURE y experta en conservación, y estudia las plantas, las especies de animales. Y nosotros creamos ese libro que, como presentó Johanna, se llama Catu y los secretos de la yerba mate. Y bueno, para empezar, está el personaje Catu, que es un niño uruguayo muy curioso,
porque los niños suelen hacer muchas preguntas, creo que los padres pueden corroborar que son muy curiosos y preguntan de todo, ¿no? ¿Ustedes hacen muchas preguntas? ¿Suelen hacer? Maxi, que yo conozco, yo sé que hace un montón de preguntas. Y los niños curiosos y quieren saber dónde vienen las cosas, por qué las cosas son así. Y bueno, Katú está recién llegada al mundo, quiere saber de todo y se encuentra con los padres en la cocina tomando mate. Y los padres están como charlando, conversando y se pregunta, ¿qué es que están haciendo? Pregunta, ¿por qué el mate? Y el padre le da de tomar el mate y le parece amargo el gusto, no le gusta nada, y le parece muy caliente también, y pregunta, ¿por qué es así? Y los padres están como conversando, ocupados, y no responden la pregunta, y el niño se queda con eso en su cabeza. Y bueno, y ahí se encuentra un amigo, que es el lorito, ¿no? El señor loro, como se llama Katú. Y el loro vive donde crece la yerba mate, vive en los montes nativos de acá, y el loro sabe, porque come los frutos de la yerba mate, sabe todo sobre la yerba, tiene contacto muy cercano, y está en su hábitat, ¿no? Y bueno, y hacerse preguntas y buscar las respuestas se llama investigación, ¿no? Cuando tenemos preguntas y buscamos evidencias, buscamos pruebas de las cosas, estamos investigando algo. Así que ustedes, cuando están preguntando algo, están investigando, buscando respuestas. Y hay otro grupo de personas que se hacen muchas preguntas también, que son los científicos, que estudian las plantas, los animales, estudian diversos elementos de la naturaleza, por qué la persona se porta de cierta manera. Así que hay muchas preguntas en el mundo y los científicos, llevados a la curiosidad, que los niños son muy curiosos, ¿no? Y los científicos, los niños comparten esa característica, la curiosidad, que los lleva a buscar cosas y respuestas. Y la ciencia también, una cosa que es muy importante resaltar es que cuestiona las certezas, porque a veces pensamos que sabemos algo, pero capaz que estamos errados, no sé, y busca evidencias, como pruebas de que algo sea porque sea así, y pruebas de cómo son las cosas, ¿no? Y así Katú va junto con su amigo loro buscando estas evidencias y cuestionando las certezas, ¿no? Que a veces las personas tienen. Bueno, acá tenemos la científica que estuvo con nosotros trabajando y ayudando a loro y a Katú a descubrir más sobre la yerba, que es la compañera Elena Castiñera. Y yo les voy a contar algo que no lo sabe mi equipo. En realidad yo un día estaba en el laboratorio trabajando y planificando una salida de campo, porque tuvimos que salir mucho a hacer prospecciones, a buscar esa yerba mate, que no todo el mundo sabía dónde estaba, y de repente siento un ruido, yo no se los conté. Siento un ruido, ¿y quién era? Era el loro barranquero, el loro Maracaná, perdón, el loro Maracaná, que me dice, pásame data, dame data porque tengo a un niño que se llama Katú, que me tiene la cabeza así, que me hace preguntas y yo no sé contestar, así que por favor contame, pasame datos, decime, ¿qué pasa con la yerba mate? Le digo al loro, vos la tenés más clara que yo si vos vivís ahí, que me vas a venir. Bueno, vamos entonces a conciliar nuestros dos conocimientos y veremos si podemos hacer algo. Entonces, ciertamente de ahí surge, esto, chiste aparte, esto nace a partir de un proyecto de investigación básica del Fondo Clemente Estable, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Este fondo nos permitió a los investigadores de la Facultad de Agronomía del Departamento de Biología Vegetal salir a realizar nuestras investigaciones que están basadas en la identificación de la diversidad genética de nuestras poblaciones nativas de yerba mate en el Uruguay. Nosotros sabemos que la yerba mate tiene su origen de distribución su origen central en Brasil y luego va bajando por Paraguay y Argentina hasta llegar a su límite sur de distribución,
que es en el Uruguay. Y tan al sur que llega hasta el departamento de Maldonado. Sin embargo, eso la gente no lo sabía, lo desconocía. Por lo tanto, empezamos a investigar cómo era la genética, cómo eran las características de esas poblaciones. ¿Todos saben lo que son las poblaciones? ¿Qué es una población? No. A ver, ¿no? Las poblaciones son organismos, ¿no?, de la misma especie. Nosotros somos una población, ¿sí? Bueno, entonces, pero somos todos diferentes. Tenemos cosas en común, pero cosas muy diferentes también. Y empezamos a hacer esas investigaciones genéticas para ver cómo eran y nos dimos cuenta que nuestras poblaciones en el Uruguay eran muy diferentes a las poblaciones de Argentina, a las poblaciones de Brasil y de Paraguay. También nos dimos cuenta que nosotros no producíamos, siendo que somos el principal país de la región que consume yerba mate. Y eso rompía un poco los ojos y cuando empezamos a investigar el por qué, nos encontramos con muchísimas preguntas, más que con respuestas, que tienen que ver con los procesos históricos, que tienen que ver con procesos políticos, con decisiones políticas. En fin, salimos a la naturaleza, tomamos las muestras, hicimos los análisis. Ahí ustedes lo que pueden observar es un árbol de yerba mate. Si bien aquí lo que tenemos es un pequeño ejemplar, vendría a ser casi que un niño, un plantín que tiene 3 meses, o sea, es bien chiquitito. Es un árbol que realmente es grande, que llega a medir en la naturaleza hasta 30 metros de altura. Es un árbol muy importante, que además es conspicuo y es característico de nuestros sistemas de sierra y de quebrada. Los podemos encontrar cuando salimos a hacer esas caminatas por la quebrada de los Cuervos, por la gruta de los Helechos, por la sierra de Valdivia, por aquellos ambientes que tienen características especiales de humedad, de temperatura, de composición entre las distintas especies de árboles, de animales. Entonces, bueno, ahí lo que podemos observar es un árbol en la naturaleza. Esa foto es de un árbol en la gruta de los Helechos. Y lo que vemos al lado del señor, que es de una foto vieja, porque en realidad esas plantaciones son de las primeras prospecciones que se hicieron en el Uruguay para tratar de impulsar proyectos de producción de yerba mate en la época del 60 final, casi 70, porque fueron en el 66. Y bueno, y los investigadores fueron a las plantaciones de Argentina y lo que tenemos son los molinos, las cosechadoras, después que esa cosechadora pasa y arranca, se lleva todas las hojitas esas, adelante, pasa por un proceso de secado en unos hornos, luego ella es triturada, luego es tamizada, como pueden observar en esos sacos, y se separa el palo de lo que es la hoja, y finalmente es empaquetada para llegar a nuestra casa y tomarnos ese mate. O sea que tiene todo un proceso de elaboración que acá en el Uruguay no se realiza, pero que sí tenemos ese recurso botánico y es estratégico. ¿Y por qué digo que es estratégico? Porque tiene esa genética única que nos puede ayudar incluso a solucionar algunos problemas de los países productores. Adelante. Bueno, los científicos y los artistas también comparten la curiosidad, ¿no? Nosotros que les gustamos dibujar, observamos las cosas y preguntamos también por qué tiene ese color, nos encanta el color, pintamos con ese color. Y hay científicos que son artistas al mismo tiempo, como el caso de la compañera Marcheni, que también estuvo en el libro con las ilustraciones científicas, que va a compartir un poco con ustedes. Bueno, yo les voy a hablar lo que fue el proceso de la ilustración científica en este libro. Primero le voy a decir qué es la ilustración científica. La ilustración científica, para empezar, se diferencia de cualquier otra forma de arte visual o artes plásticas, es que tiene que seguir un proceso, al igual que la ciencia, un proceso riguroso, un proceso que tiene diferentes pasos en los cuales se basa en la observación,
en la observación de los detalles que distinguen a las diferentes especies. Acá la ilustración científica se ha utilizado desde hace muchos años, sobre todo cuando los europeos venían acá al continente suramericano y estaban descubriendo nuevas especies. Bueno, ellos no podían llevarse todas las especies para Europa, aunque sí lo hicieron. Pero también, por ejemplo, en el caso de las plantas, que es difícil preservar una muestra botánica que mantenga los colores y las características, se utilizó la ilustración científica. Un ejemplo de ello fue Charles Darwin, que cuando vino y formuló su teoría del origen de las especies, él fue un gran ilustrador. Acá hay un ejemplo de sus ilustraciones de mejillones, y ahí se ve cómo él dibuja sobre todo esos detalles que identifican a las diferentes especies de mejillones. Y en el caso del libro de la yerba mate, también hicimos ese paso. Acá están los dibujos, acá está la muestra original de cómo se hace. El proceso se basa en colectar diferentes muestras de la misma especie. Como decía Elena, somos la misma especie, pero todos tenemos características diferentes, o hay una variación entre la misma especie. Y tratar de capturar al máximo detalle cuáles son las que las diferencian con otros árboles. Por decir, está la rama del árbol del yerba mate, cómo es la hoja, la forma de la hoja, esa nervadura que es ondulada, cómo son los frutos, cómo se ve un fruto por dentro, cómo el árbol de la yerba mate también tiene dos flores, una flor macho y una flor hembra, cómo se ven las flores. También se hizo la ilustración, que fue la que Renato utilizó para llevar el loro a una forma de ilustración infantil. Bueno, también se basó en ilustración científica, que ahí está acá estaría la versión original. Las avispas, que son muy importantes para la yerba mate porque son las que se encargan de polinizar esta especie. Bueno, acá sigue Renato. Bueno, acá, como había comentado Elena, está donde ven esos arbolitos, es donde crece naturalmente la yerba mate, ¿no? Y ahí pueden ver que está en Uruguay, pasa por sur de Brasil, también va por Paraná, estado de Paraná en Brasil, Paraguay, en Argentina. Y bueno, yo nací más o menos acá arriba de todo. Por eso yo hablo diferente de ustedes. y bueno, y ahí Catu, junto con el loro, aprende, ¿no? Dónde nace la yerba y por qué es así. Y todas las respuestas más que la ciencia sigue investigando, buscando, porque nosotros no tenemos todas las respuestas. La ciencia difícilmente tiene todas las respuestas para nuestras preguntas. Por eso los científicos siguen investigando, preguntando, cuestionando, y el libro lleva eso, ¿no? Y bueno, hablando ahora más de cómo se gestó el libro, de mi parte, ¿no? Que yo soy ilustrador, Catu nació de una manera diferente de ustedes, porque yo lo dibujé, ustedes nacieron de otra manera, ¿no? Y luego me hacen preguntas a sus padres. No te metas en esa pregunta. Que también es importante eso, ¿no? Que aprendan. Y bueno, Catu nació primero de dibujos, de estudios que hacemos, porque los artistas también hacen estudios para formar sus personajes, sus creaciones. Y aquí pueden ver los estudios que hice para Catu, ¿no? Cómo se ríe, cómo se queda enojado, y cómo se ve de lado, de frente. Y todos esos estudios son previos a la creación del libro. Acá también pueden ver los bocetos de las páginas, algunos de ellos, ¿no? Y todo empieza de una manera muy simple, porque nadie se despierta una linda mañana y piensa, bueno, voy a dibujar un libro ilustrado y sale todo así. Tenemos que probar, a veces no sale como nos gusta. De hecho, muchas de las páginas del libro yo la borré y hice de vuelta porque no estaba satisfecho. Y ahí, bueno, hay que probar muchas veces, ¿no? Así que cuando ustedes hagan un dibujo y no salen como les guste, sepan que todos los artistas pasamos por esto, ¿no? Hay que probar muchas veces. Así que ustedes pueden... Y hay que disfrutar el proceso de creación también. Porque no es solo llegar a un dibujo que les gusta, sino que hay que tener placer
estudiando, probando con el dibujo, y así que los ilustradores siguen trabajando, ¿no? Y una vez yo escuché que el talento más importante es la persistencia, ¿no? Porque mucha gente piensa que es un don, que tú naces y tienes un poder mágico de hacer dibujos. En mi caso al menos no fue así, o sea, yo tuve que pelear mucho y sigo todos los días que hago dibujo, también muchas pruebas y mucho trabajo, ¿no? Y bueno, acá otro ejemplo de la página que tú se encontró el oro, y ese es el boceto, ¿no? Es todo muy simple, como todo un poco gracioso, el oro no tiene nada que ver, pero así que todo empieza, ¿no? Con dibujo simple para ver cómo se encajan las cosas en la página, dónde va el texto, y así nosotros ilustradores armamos, ¿no?, las páginas del libro. Y ahí termina así, con el color, ya con el dibujo más definido, así que todo empieza de una manera un poco graciosa, así que si un día hace un dibujo que no salió bien también, es como parte del proceso de creación, y tienen que disfrutar eso. Acá otro ejemplo, también de cómo nació la casa de Catú, que es una casita típica uruguaya, ¿no? Con el estilo muy propio de acá, que yo como soy brasileño, eso me llama la atención también, porque allá en Brasil las casas son diferentes, el terreno es diferente, entonces me llama la atención cómo son las casas acá, y eso, bueno, ¿dónde va a vivir Catú? Tiene que ser una casa típica uruguaya, en un campo, y ahí está el árbol de timbó, también al lado de la casa de Catú, y las plantas, ¿no?, el cola de caballo, que son plantas de acá también, y conforman el paisaje uruguayo. Bueno, acá tenemos un video de cómo el proceso más o menos de dibujo que yo hago en la computadora, porque no todos los artistas dibujan directamente al papel, también se puede usar la computadora, así que el proceso de creación de ese libro sería de esa manera, ¿no?, de dibujos digitales. Yo también hago dibujos en papel, pero para el libro elegí hacer digital, así que hay muchas maneras de crear y la computadora es una de ellas, ¿no? Así que sepan que saber utilizar la computadora, ustedes acá tienen el plan Ceibal, que está muy bueno porque ya tienen una cercanía con los medios digitales y puede ser usado no solo para la ciencia, sino también para el arte, ¿no? Así que la tecnología y el arte se unen y pueden crear cosas fantásticas. Bueno, esa sería la presentación. Muchas gracias a todos.